Sí, no, sí, pero sí, no, porque sí, para que ajá, pues el proyecto ahí para Ya continuamos, ¿ya? sí. Entonces yo tengo que identificar mis partes interesadas. ¿Quién más se les ocurre, además de los clientes, que estén interesados en la organización? Empleados, Empleados. ¿Quién más? proveedores, proveedores. ¿Quién más? Gobierno. Al gobierno le interesa. ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplir normativas del gobierno y esas normativas del gobierno son parte de mis requisitos del sistema de gestión. Por ejemplo, si tengo la parte de calidad, hablábamos de calidad de productos, ¿sí? Hablamos de que mis productos no tienen que hacer daño al consumidor, tienen que cumplir límites, yo que sé, de alcohol, en el caso de la cáscara, tienen que cumplir límites de no tener tóxicos que afecten a la piel de las personas, los detergentes. Entonces, yo tengo un gobierno que tiene requisitos y regulaciones que yo tengo que cumplir. Y esos requisitos y regulaciones son parte de mi calidad y de mi excelencia. Entonces, uno de los requisitos, además de lo que me dice las ISO, yo tengo un interesado que va a ser ¿quién? El gobierno. ¿Sí? Entonces, ya tengo mis partes de interesados: gobierno, empleados, la directiva, la comunidad, en el caso de que yo esté trabajando con comunidad o que yo esté afectando al entorno de una comunidad como empresa. Yo que sé, estoy con ruido, con los camiones de llegada, afecto al entorno, al área de afectación en la que yo estoy trabajando. Entonces, tengo esa comprensión de qué necesita cada uno de estas partes interesadas. Entonces, mire, primero me hago el enfoque interno-externo. Después yo veo que en la organización que me dice las ISO, identifique sus stakeholders, identifique sus partes interesadas y después determine el alcance del sistema de gestión. Entonces, como les digo, el alcance del sistema de gestión es de qué proceso a qué proceso yo voy a hacer una modelación, voy a enfocarme en procesos. Lo ideal es todo, ¿no? Porque no puede una parte de la organización no trabajar en eso. Ese sería mi alcance. Hasta dónde quiero llegar en mis procesos. Va a abarcar desde proveedores hasta logística. ¿O qué procesos van a abarcar mi sistema de gestión? Y solamente me auditan los procesos que yo pongo en mi alcance. Solamente se auditan esos. Y los procesos ya veíamos todo, cómo identifico procesos, para qué es cada proceso, cómo me sirve cada proceso. Y las entradas, salidas, interacciones si existen y obviamente los indicadores para yo poder medir. Entonces, lo primero que te dice la ISO 9001, ya habíamos visto esto, pero es un recopilar todo en una normativa. Entonces, ya habíamos visto todo esto y es el contexto de la organización. Así se manejan las ISO 9001 en cuanto a contextos de la organización. Después, ¿qué te dice la ISO 9001? Uno de los principios de calidad de estas ISO, de todas, es el liderazgo. Entonces, el liderazgo es el compromiso que tiene cada uno para ejecutar sus labores. Y el liderazgo también, como les decía, no solo una persona es líder, todos somos líderes de nuestros procesos porque todos estamos liderando, todos estamos haciendo. Y los líderes tienen que tener estas habilidades directivas que te hacen guiar al grupo. Más que un jefe, es una guía del grupo. Entonces, ¿qué es lo que hace el liderazgo y el compromiso que debe tener la alta dirección? Es garantizarte que tengan los recursos para cumplir con las metas que tú te hayas puesto. Porque muchas veces nos ponen metas ambiciosas, pero no nos dan los recursos suficientes para hacer tecnológicas, infraestructura, personal, no me dan los recursos y me piden metas ambiciosas. Entonces, cuando hay compromiso y liderazgo real de la organización, te van a asignar los recursos porque lo ven como una mejora continua, lo ven como algo estratégico. Entonces, ahí te asignan los recursos necesarios. Establecer el enfoque por clientes, cuando yo tengo igual la parte de compromiso, yo me estoy comprometiendo, en este caso, no, al ser una 9001, su enfoque es en el cliente, en el mejor servicio y el mejor producto que yo puedo dar. Además, siempre les mencionaba, no solamente el cliente es un externo, a veces como proceso yo tengo un cliente interno. Entonces, ¿quién es mi cliente interno? Las áreas con las que estoy interrelacionándome y a las que yo tengo que entregarles algo. Por ejemplo, la parte de producción.
tiene un producto final que es su producto envasado. Y ellos tienen un cliente interno al que tienen que entregarle el producto bajo las condiciones que me establecen, los requisitos que yo debo cumplir y te debo entregar para que etiquetes. ¿No es cierto? Ese es mi cliente interno. Yo, producción, te entrego a envasado, a etiquetado y almacenamiento para que tú hagas tu trabajo. ¿Y qué tiene que hacer la parte de etiquetar? Etiquetar como te dicen, bien etiquetado, y ese sería su producto. Y así van pasando también la parte de cliente interno. Entonces, no solamente tengo el último producto, que es mi cliente, el mercado, sino a lo largo de los procesos y esta interacción hace que yo tenga clientes internos a los que también tengo que satisfacer como área, ¿sí? Entonces, no solamente es ese de sacar al mercado un buen producto, sino internamente estas interrelaciones que hay entre áreas. Y promover lo que habíamos visto, la mejora continua. Entonces, ese enfoque con compromiso y liderazgo, lo que busca es mejorar el sistema. Y la política de calidad, creo que ya les había comentado, es una declaratoria formal de la alta dirección en el que se compromete a los principios de calidad, a dar recursos para cumplimientos de los objetivos. Entonces, imagínense si es que no me dan recursos y yo no puedo cumplir. Yo ya tengo como colaborador de la organización, tengo ya un justificativo. Usted no me dio los recursos y usted tiene una política firmada. Entonces, no es una no conformidad hacia mí, es una no conformidad hacia usted. Entonces ahí es donde voy a buscar la causa raíz. Yo tengo una declaración formal en la que usted me iba a asignar recursos. Yo pedí esto para cumplir todos estos objetivos, no hubo recursos. Entonces, ¿quién falló? Fue ahí, la alta dirección, no fallé yo. Debe ser apropiada al propósito, comprometerse a la mejora continua y cumplir con los requisitos. Entonces, al ser una ISO 9001, es a la calidad. Si fuera una 14001, va a ser a cumplir los requisitos ambientales. Si es una 45000, a cumplir con lo que te dice el Ministerio de Trabajo en cuanto a seguridad del personal. Entonces ahí depende el enfoque que yo le voy a dar a mi sistema de gestión y qué ISO estoy acreditando. Y por último, lo que también habíamos visto y que habíamos visto que para modelar los procesos es muy importante, es esto de asegurar que todos entiendan sus funciones, dar los roles y responsabilidades y la parte de autoridades a quien yo tengo que asegurar que va a ejecutar esa labor. ¿Por qué? Porque si yo no asigno y lo dejo a la subjetividad, no sé quién tiene la responsabilidad de eso. Entonces el liderazgo está basado en eso, en darle su responsabilidad y responsabilidad y roles a cada uno. Planificación. Entonces la cuarta parte de una ISO es la parte de planificación. Entonces, ¿qué me dice la planificación? Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Entonces, primerito, para planificar, yo tengo que determinar mis riesgos y oportunidades. Yo ya había hecho un análisis de contexto de mi organización. Yo sé qué me puede afectar internamente, cuáles son mis limitaciones y sé qué me puede afectar externamente. Entonces, yo tengo que abordar esos riesgos y plantearme acciones para que no suceda o para minimizar ese riesgo, para poder mitigar ese riesgo. Entonces tengo este pensamiento avanzado en riesgo. Esto es una última actualización que hizo las 9000, las hizo en todos sus sistemas de gestión. Es algo que incorporó a partir del 2015 más o menos. No es desde que se crearon las ISO, es recientemente este enfoque en riesgos y esto está determinado como un principio de la calidad ahora. Esto de identificar esos riesgos. Entonces, ¿de dónde yo puedo identificar riesgos? Puede ser de una no conformidad que me levantaron en una auditoría, pueden ser fallas del proveedor, como les decía, es un riesgo, porque no puedo controlar a mi proveedor. Yo solamente puedo tratar de definir perfiles de mi proveedor para que no pase. Por ejemplo, se les pide, no sé si han trabajado alguien en el CERCOP, creo que la Tati me contó del CERCOP. Entonces, el CERCOP que te da unos términos de referencia, ¿no es cierto? Entonces, esos términos de referencia son basados en riesgos de mi proveedor. ¿Y qué te pide ahí? Experiencia. Te pide que tú tengas un certificado de que has trabajado en otra institución, que cumpliste con el contrato de la otra institución. Entonces, ¿qué es lo que ellos están buscando ahí? Abordar un riesgo.
Ellos lo que están buscando es que tú hayas cumplido en otros y de alguna manera mitigar el riesgo de que tú no seas un proveedor cumplido y califiques como un proveedor incumplido. Entonces, así es como yo voy determinando fallas en el proveedor. Miren, el CERCOP ya lo hace, ellos te piden términos de referencia. Igual, para entrar a cualquier institución, creo que te piden, por lo menos, por ejemplo, ahí te piden garantías del bancario, que tú tengas solvencia bancaria o que tú dejes una garantía técnica. Entonces, todo nace de que yo quiero mitigar un riesgo de que mi proveedor no sea un proveedor que me vaya a incumplir. ¿Sí? Riesgos legales. Entonces, también la parte de riesgos legales yo voy a abordar aquí. ¿Qué puede pasar con riesgos legales? La parte del SRI, todo lo que es cumplimientos financieros, que pueda no poder cumplir algo que me diga la reglamentación. Por ejemplo, si me dicen la parte de calidad de productos, si yo tengo estos requisitos legales de que no puedo fabricar mis detergentes con A o B producto porque ha sido catalogado como peligroso. Esos son requisitos legales que yo tengo que tomar en cuenta y pueden ser un riesgo. Eh, Ejemplos, si un proveedor falla, un plan alterno de abastecimiento. Porque decía qué pasaba si las comunidades se ponen en paro. Entonces yo tengo que tener un alterno. Tengo que mitigar ese riesgo, tengo que buscar proveedores alternos y tener eso en mi cartera de proveedores. Voy a analizar en la planificación objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. Entonces, mis objetivos de la calidad usualmente se plantean, como les digo, la alta dirección anualmente te dice vamos a aumentar un 5%, 8%, y igual recuerden, medibles en el tiempo, que no se puedan medir en el tiempo. Deben ser medibles, alineados a la política de calidad, a los compromisos que yo me pongo como institución. Tengo que alinear mis objetivos anuales. Entonces, ahí le puse un ejemplo, reducir en 10% los reclamos de clientes en un año. Entonces ellos te ponen la alta dirección, te dice, este año tuve 100 reclamos, ahora quiero 90 solamente. Pero recordemos que eso debe ser relativo, porque si yo tuve 100 reclamos, el 10% de reclamos, y por ejemplo subí producción, ¿qué puede pasar? Es un riesgo. Entonces, ¿qué pasa si yo subo producción? Tiene que ser relativo en el tiempo. Tengo que llegar a alcanzar el menos reclamos, del mismo número, pero menos porcentaje, porque subí producción. Entonces, eso tiene que ser relativo en el tiempo. Planificación de cambios. Cualquier cambio debe planificarse y evaluarse. Esto de la gestión del cambio. Esto de implementar con capacitación del personal, de ir manejando esas partes de donde puede cambiar y puede afectar eso y puede convertirse en un riesgo, que yo cambie sin planificar. Entonces, si es un cambio abrupto, quizás y no funcione la implementación. Entonces, tiene que ser planificado, cómo lo vamos a hacer, con tiempos realistas. Ejemplo, una nueva línea de producción, evaluar el impacto en calidad. Entonces, ¿qué pasa si hago una nueva línea de producción pero no contrato personas? Entonces, ¿qué va a pasar con esa nueva línea de producción? ¿O qué va a pasar con las otras líneas de producción? ¿No es cierto? Entonces, que eso tiene que ser planificado, esos cambios tienen que ser planificados. Entonces, todo esto me habla de planificación antes de yo ejecutar. Entonces, ¿nosotros qué hicimos en el autoinstruccional? Hicimos un plan estratégico. Primero evaluamos qué queremos, qué objetivos queremos, qué misión tenemos. Entonces, es una parte de la planificación. Apoyo. Entonces, otro requisito fundamental de la ISO 9001 me dice el apoyo. Entonces, son todas estas áreas que habíamos determinado como áreas de apoyo, áreas de soporte, por ejemplo, recursos humanos, recursos de infraestructura, ambiente laboral, tecnología. Todo eso te establece las ISO que tú tienes que ir definiendo dentro de este sistema documentado. Entonces, maquinaria calibrada. Justo hablábamos que de calibración, medición de algún tipo de evento que tenga que ser medido indicador en el proceso. Softwares actualizados. Entonces, si yo tengo logística, usualmente en estos inventarios de stock se manejan estos software. Para yo no estar yendo a contar, no a la percha y gastar tiempo. Sí, sí, cumplo el pedido. No, sino tener ya un inventario en un software. Estos software usualmente ya son aplicaciones que te venden en el mercado y solamente el jefe de bodega que va a ir. Sí, sí tenemos. No es que va a ir a la percha, a buscar la percha y no.
Entonces es importante que se apliquen este tipo de softwares y programas que me puedan ayudar a mí. Entonces esos recursos te dice la ISO que tú tienes que tener. ¿Qué más te dice? Competencia. Habíamos hablado ya, competencia del personal, capacitación, formación, habilidades. Ejemplo, operarios deben tener certificación en seguridad. Entonces yo para mitigar cualquier me ocurra un accidente que me pare la planta 3 días y yo no cumpla con mis objetivos, tengo que, por ejemplo, dar un certificado de seguridad a un trabajador. Entonces todo eso yo tengo que definir dentro de cada perfil. Cada una de las personas que son mis colaboradores deben cumplir con un perfil y yo le evalúo considerando el perfil. No es lo mismo que yo evalúe a un gerente, que yo evalúe a una persona que me está ayudando a empacar. Entonces, van a tener diferentes evaluaciones dependiendo de su formación, de su perfil, de sus actividades. Ujú. Entonces, toma de conciencia. Todos deben conocer la política y su rol en calidad. Y esto justo yo les hice un énfasis y les di como que una pequeña introducción a lo que es la cultura organizacional. Entonces, esa cultura organizacional es muy importante. Saber que yo trabajo con un objetivo. Entonces, ese objetivo todos empujamos para que se cumpla ese objetivo. Entonces, tomar esa conciencia en lo que yo he podido trabajar en esto es lo más difícil. Es lo más complicado cambiarle la mentalidad a las personas. Es muy complicado. Pero al hacerlo planificado, al mantenerle informado de los beneficios, al dar beneficios también al personal, porque si yo subo productividad, todos tenemos que ganar. Entonces, eso también es tomar conciencia. Hay métodos para liderar esto, para hacer tomar conciencia a las personas, para saber que estoy trabajando con un objetivo de calidad y que si cumplo con esos objetivos de calidad, pues puedo tener o puedo optar a réditos económicos. También en la parte de competencia y capacitación y formación es importante darle esos planes de carrera a la gente. Entonces, es importante que la gente no se quede estancada. Entonces, eso de motivar al personal hace que te comprometas. Cuando a mí me motivan, cuando a mí, y no solamente hablo de económicamente, sino, por ejemplo, hay muchas empresas que ya manejan estas ISO y, por ejemplo, les llevan de viaje a tal lugar para darles esto de motivación al personal. Eso es importante, eso también cuenta, eso también es importante, porque muchas empresas no lo hacen, no manejan estos estándares, la mayoría, en Ecuador la mayoría. Pero es importante que vayamos viendo que hay muchas formas de motivar al personal, más allá de la parte económica, la parte de ambiente laboral es muy importante. La comunicación, definir cómo, cuándo y a quién se le comunica, interno, externo. Entonces, estos flujos de comunicación para que no haya estos teléfonos dañados en los que me llega la información todo mal. Entonces, lo que te pide también es que tú establezcas un procedimiento de comunicación. ¿Quién comunica? ¿Cómo se comunica? Y cuándo se comunica. Entonces, esos canales de comunicación, todo esto son procedimientos. Entonces, tú cuando haces el levantamiento de este tipo de sistemas de gestión, tú lo que haces es procedimiento de recursos. Entonces, ahí defines todos tus recursos, cómo se asignan recursos, cómo se da mantenimiento a los recursos, procedimiento de competencias de personal, cómo capacito, qué perfil de puesto tienen, cómo les voy a evaluar el desempeño laboral. Toma de conciencia, procedimiento de toma de conciencia. ¿Qué planes de toma de conciencia voy a hacer? Procedimiento de comunicación. ¿Cómo será la comunicación y el flujo de comunicación? Por ejemplo, a veces solamente una persona está autorizada a dar una noticia, o solamente el área de comunicación social es la que va a difundir una noticia. Entonces, ahí sí también se establecen ese tipo de canales de comunicación. Información documentada. Eh, Esto hace referencia a que todos los procesos, por ejemplo, han visto que son codificados. Les ponen como un encabezado, el código, la versión, hacen qué cambios hubo del documento de la versión 1 a la versión 2, quién aprobó, quién revisó, quién elaboró. Entonces, todo eso tiene que estar documentado y tiene que tener una secuencia lógica. Entonces, por ejemplo, todos ponemos Instituto Tecnológico guión procedimiento uno y de ahí el procedimiento 2. No puede haber dos unos. Tiene que ser una secuencia lógica y controlada. Usualmente aquí se usan listas maestras, se les llama. Entonces, dentro de la lista maestra yo tengo todos mis documentos, códigos, versiones y quién los elaboró.
Entonces, ese control documental es el que te piden porque esto te van a revisar en la auditoría. Recuerden que yo les decía, los hallazgos tienen que estar documentados. Entonces, yo tengo que tener toda la información documentada, porque si me encuentran un hallazgo donde yo no llené un registro, entonces eso quiere decir que también hay una falla en el control de documentos. Porque puede ser que yo sí hice la actividad, pero hubo una falla en el control de documentos. Yo no sabía en qué registro tenía que colocar eso, o no sabía que existía ese registro. A mí usualmente yo hago levantamientos para laboratorios de este tipo de sistemas de gestión, y lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú haces un ensayo de laboratorio, el técnico, el analista tenía que registrar la temperatura del lugar y la humedad del lugar. Entonces había el registro de que hizo el ensayo, pero no había llenado el registro de la temperatura del lugar. ¿Y qué pasó ahí? Capacitación del personal. Había los termómetros, había la medición de humedad, pero no estaba capacitado correctamente. Entonces yo tengo que tener un control de documentos, tengo que saber todos los registros que yo tengo que anotar para que no me levanten una no conformidad o para que no falle algo en el procedimiento. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, en los procesos de fermentación? Tengo que tener una temperatura adecuada. ¿Qué pasa si es que en ese lote yo no registré temperatura adecuada y me salió más fermentado de lo que debía salir? Entonces, todos esos registros y esos controles documentados tienen que estar bien registrados porque eso me van a auditar. Y vamos a ver la parte de operación. Entonces, ¿qué me dice operación? Planificación y control operacional. Definir cómo se cumplen los requisitos. Entonces, aquí ya entro a mi parte de ejecución de mi proceso. Entonces, antes yo tenía apoyo documental, apoyo del personal, pero aquí ya es ejecutar mis procesos levantados. Entonces, la parte de control operacional, ¿cómo se cumplen los requisitos? Esto es enfocado en los procesos. Esta es la parte de diagramar el proceso, modelar mi proceso, identificar indicadores. Entonces, ya es esa ejecución de mi levantamiento de procesos y mi control operacional, que son mis indicadores. Aquí yo ya defino mis indicadores. Requisitos para los productos y servicios, ya habíamos definido. Entonces, mi planificación y mi control operacional siempre va a estar enfocado en cumplir con un requisito y servicio. Diseño y desarrollo sí aplican. Entonces, esto es para la parte de innovación y desarrollo. Si yo tengo un área de innovación y desarrollo, tengo que verificar los nuevos productos antes de sacar al mercado. Entonces, eso es específicamente si es que aplica, si es que yo cuento con estas áreas. Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente. Evaluación de proveedores. Entonces aquí ya es cómo voy a evaluar al proveedor, lo que les decía. Se arman los TDRs, se piden una serie de requisitos al proveedor y aquí ya es ese control, o sea, ya ejecutarlo. Además de planificar, yo ya tengo aquí que tener evidencia. Entonces yo tendré ya mis garantías técnicas, tendré los estados de cuenta bancario de mis proveedores para saber que tienen fondos para cumplir con mis necesidades. Entonces aquí ya voy yo operando, ya voy haciendo lo que yo había planificado. Producción y prestación del servicio, control de producción, mantenimiento de equipos, trazabilidad. Entonces aquí ya voy a definir mi plan de mantenimiento de mis reactores de fermentación. Entonces aquí yo ya realizo ese control y ya ejecuto mis mantenimientos, si es que tengo que calibrar algo, si algo tiene que ser trazable. Hablábamos justo en el análisis de valor, ¿no es cierto? Que mis productos para ver si es que hay control de calidad tienen que ser trazables y por eso les pongo un código de barras y por eso les pongo un QR para que sea trazable. Entonces ya doy esa trazabilidad de quién lo hizo, cómo lo hizo, mediante este tipo de herramientas como los códigos de barras. Liberación de productos y servicios. Entonces, antes de entregar al cliente, siempre hay alguien que revise para ver si es que cumple con los requisitos. Entonces, ahí está el control de calidad, hay el control de almacenamiento, porque si es que yo no almaceno, por ejemplo, mis detergentes en lugares, por ejemplo, secos, ¿qué va a pasar? Se puede contaminar el detergente, se puede dañar si está haciendo mucho calor, yo qué sé. Más con bebidas y alcohólicas es delicado. Entonces yo tengo que revisar cómo está mi producto antes de entregar al cliente o si se me caducó.
han visto que en las tiendas se caduca y quien pasa viendo eso son los fabricantes. Ellos se llevan, tú les devuelves. Entonces, ¿por qué? Porque antes de entregar al cliente ellos tienen esa responsabilidad, no la tienda, sino ellos. Ellos pasan viendo, entonces ellos son los responsables de verificar que le llegue bien al cliente. Control de salidas no conformes. Entonces, ¿qué pasó si es que ya se me fue un lote dañado? ¿Cómo voy a controlar eso? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué procedimientos voy a hacer para obtener esos productos defectuosos? ¿Voy a reparar? ¿Voy a desechar? ¿Qué va a pasar si en una parte de mi producción se me fue, yo qué sé, se me contaminó con otro tipo de producto? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a desechar? ¿Voy a enviar a un gestor ambiental? Muchas veces se reprocesan, vuelven al inicio del proceso y se van inyectando con menor concentración. Por ejemplo, en la casa del detergente se me mezcló con suavizante. Entonces, un poquito, para no perder esa producción, yo voy a inyectar un poquito en esta producción, que no daña a ese lote. Y así voy inyectando poquito, poquito, poquito en mis siguientes lotes. Entonces, también se puede hacer eso. ¿Qué voy a hacer en el caso de que ocurra ese tipo de cosas? Entonces, ya es la operación como tal eh, de cómo yo voy a realizar mi producto o servicio. Entonces, ¿a qué haría mención? A los procesos operacionales. Entonces, miren cómo se va la ISO, cómo se va implementando según lo que ya habíamos analizado. Entonces, todo eso que habíamos visto como procesos operacionales hacen mención a todo lo que la ISO te pide, que midas, que verifiques, que controles. Entonces, todo esto son los operacionales. Y la evaluación del desempeño. Entonces, igual, la evaluación del desempeño con indicadores. Yo construí indicadores que tengo que ir registrando mensualmente, diariamente, según el tiempo que hayamos determinado anualmente. Ya habíamos visto que los indicadores tienen que ser representativos, tienen que en realidad darme información de lo que yo quiero, qué objeto tengo para yo medir ese indicador, tienen que ser fiables, no tienen que dejarse a la subjetividad de una persona, sino tienen que ser cuantificables. Entonces es importante que todos esos principios para yo construir un indicador los tenga en cuenta. Entonces la ISO te pide que además, después de tu operación, tú tengas una etapa de evaluar el desempeño, la parte de indicadores, verificar la eficacia del sistema de gestión. Entonces, ¿cómo verifico? Hago un seguimiento, medición, análisis de indicadores, indicadores de desempeño, los KPIs. Ejemplo, el tiempo de respuesta al cliente. Entonces, ya habíamos visto que ese seguimiento es uno de los indicadores importantes para yo medir esa satisfacción al cliente. También tengo la evaluación de desempeño, además de todos los indicadores que yo puedo tener de todos los procesos que habíamos establecido dentro de esas fichas de indicadores. Yo tengo que hacer mis auditorías internas. Entonces ya les había comentado esta semana cómo se hacen las auditorías internas, qué tengo que tomar en cuenta dentro de una auditoría interna. Entonces lo que te pide la ISO, porque está ligada a la ISO 19011, que es la que te dice cómo hacer las auditorías, te pide el programa de auditoría, o sea, anualmente, ¿cuántas auditorías voy a hacer? Y ese programa tenía que tener objetivos, alcance y el calendario de ejecución de esa auditoría. Después de cada auditoría, yo voy a hacer el plan de auditoría. ¿Qué voy a hacer? Cada actividad que voy a hacer durante el día con mi grupo auditor. Y mi grupo auditor debe cumplir con ese calendario. Muchas veces yo también he sido auditada, entonces los auditados tendemos a tratar de perder el tiempo, a darle vueltas y a darle vueltas al auditor, a darle vueltas al auditor, para que no avance con la auditoría. O sea, eso pasa, sí, eso pasa. Porque tú le dices, tú me tenías que auditar de 8 a 8:30, y son 8:30. No avanzaste, qué pena, ya me tengo que ir. Entonces también es un saber como auditor que te están dando vueltas. Entonces, o te estás demorando mucho. Yo trabajaba en el laboratorio y entonces cuando yo hacía las certificaciones, yo me daba vueltas, lavaba 10.000 veces el mismo envase y él. Entonces, eso también como auditorio tengo que tener cuidado. Tiene que hacerse una vez al año y yo tengo que cumplir por lo menos una vez al año.
y yo tengo que saber como auditado que me están dando vueltas o como auditado uno puede darse vueltas para que no. Y ya ves el error, porque te están auditando y tú ya viste el error y le tratas de llevar a otro lado. Entonces, esas auditorías internas sí son un proceso como que jala, aprieta, jala, aprieta. Entonces, es también el hecho de saber manejar una auditoría. Después hay revisiones por la auditoría, que es lo que les digo, se reúnen las autoridades con el responsable del sistema de gestión. Hay un grupo que es responsable solo de la gestión y es justo lo que habían modelado ustedes, que es control de la gestión. Entonces, ese grupo que es responsable del sistema de gestión se reúne con el alta dirección y va a rendir cuentas. ¿Qué pasó con el sistema de gestión? ¿Qué hicimos? Porque la alta dirección se comprometió. Entonces ellos esperan resultados. A ver, yo te di recursos, dame los resultados. ¿Qué hicimos? ¿En qué nos sirvió? ¿Cuánto subimos de productividad? ¿Cuántas quejas menos tuve? Entonces, ¿cuánta rentabilidad tenemos de este producto? O si hubo el área de desarrollo, ¿cómo desarrollamos? ¿Qué hicimos? Entonces, de aquí tú vas prácticamente a rendir cuentas a tu gerente como área de calidad. Entonces, ahí ellos evalúan qué, los indicadores, los riesgos identificados, ¿qué más te van a evaluar? Las no conformidades, las quejas también, las quejas de los clientes, a veces se pueden analizar una por una para ver qué pasó durante el año y cómo yo puedo establecer otros objetivos más ambiciosos o voy a mantener mis objetivos. Entonces, así es como yo tengo que verificar el desempeño de mi sistema de gestión. Tengo varias herramientas y es importante, ¿por qué? Porque con esto, con estas verificaciones, con estas mediciones evidenciables, fiables, trazables, yo puedo hacer mejora. Eso es todo el objetivo de este sistema de gestión, es que yo pueda mejorar. Entonces tengo la parte de mejora continua. Ya habíamos visto que hay un montón de técnicas para poder mejorar, dependiendo de la no conformidad, ¿no? Si es que es una no conformidad de desorden del lugar, que hubo un accidente laboral porque la silla no debía estar aquí, debía estar allá. Entonces ahí hay la metodología de las 5 S, que me habla de clasificar, estandarizar, ordenar. Entonces depende de mi no conformidad para yo aplicar una metodología para hacer una mejora continua. Entonces te dice que tengo que tener este compromiso con la mejora continua. Todos los empleados, todos los colaboradores tienen que tener este compromiso con la mejora continua, no conformidad y acción correctiva. Entonces, ¿de dónde nacen las no conformidades? De una auditoría interna o externa. Y con estas no conformidades hago el análisis de causa raíz con los métodos que habíamos visto y se plantea una acción correctiva que pueda ser implementada, que no me implique muchos recursos y que sea de rápida implementación. Y justo habíamos visto que en el de control de calidad decíamos, puedo mejorar un proceso de producción, pero no estoy yendo a mi proceso de calidad. Entonces, ¿qué puedo hacer en mi proceso de calidad? Puedo darle trazabilidad, puedo tener un registro de cada técnico, puedo tener un supervisor de control de calidad. Ya, entonces ahí dependiendo de eso, yo analizo las causas, corrijo para evitar que se repita el mismo error. Ejemplo, si falla una máquina, no solo repararla. No es que solo voy con mi técnico y lo reparo, sino establecer un plan de mantenimiento preventivo y lo habíamos visto en el ejemplo de los repuestos de automotores y el uso de la mejora continua. Entonces, ¿qué me dice el uso de la mejora continua? Es el ciclo de Deming. El ciclo de Deming es planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, es básicamente un sistema de gestión. Planifico, opero, verifico con indicadores y actúo. Mejora continua. Ese es el ciclo de Deming y es el que están basados todos los sistemas de gestión. Y es importante que yo lo considere para yo tener una evaluación de la mejora continua. Ejemplo, campañas de reducción de desperdicios de producción. Entonces ahí ya depende de un problema, ¿no? Si es que yo tuve un problema de muchos desperdicios de este año comparado con el año anterior, y yo me voy a comparar con algo. Campañas de reducción. Entonces vamos a concientizar al personal que va a ver que, por ejemplo, cierren las llaves en procesos de enfriamiento que están apagados.
ya no tengo producción y se deja el sistema de enfriamiento encendido con agua. Entonces, campañas de que tengo que concientizar porque es un desperdicio y ese desperdicio es dinero. Entonces, esa agua que yo estoy desperdiciando es plata. Entonces, eso es lo que yo tengo que ir al enfoque, ¿no? Si fuera mi sistema de gestión con un enfoque ambiental, tengo que hacer la educación ambiental. No desperdicie el agua porque es un recurso vital. Pero en este caso es dinero, es recurso, es calidad. Yo voy a ser más eficiente si es que uso menos dinero para hacer algo. Entonces, tengo que hacer ese tipo de campañas para mejorar continuamente. Y eso es todo lo que tiene una ISO 9000. O sea, súper rápido, ¿no? Porque es muy amplio. Es complejo levantar un sistema de gestión bajo una ISO, pero así es más o menos como se maneja y es lo que hemos visto a lo largo de todo el ciclo, de todo el módulo. Hemos visto todas esas etapas de planificar, hemos visto la etapa de ejecutar, del apoyo y la parte de mejora continua. Entonces, lo hemos visto en la parte teórica, pero en el autoinstruccional espero y durante también los trabajos prácticos que sí hayan sido en realidad prácticos, que sí vean la aplicación de este tipo de modelos de excelencia, que no solamente me paro aquí porque sea teoría, porque en realidad yo lo he aplicado y sé que sí mejora la comunicación interna, sí mejora el ambiente laboral en las personas. Tú, al saber que ya tienes que hacer, tú no tienes que estar atrás de algo. Tú ya le diste un procedimiento y tú sabes qué tienes que hacer. O si es que tienes que mejorar, tú sabes dónde le puedes o cómo puedes establecer una mejora. Entonces, todos estos procesos se utilizan, como les decía, no solo en organizaciones de productivas, porque más está enfocado obviamente a la producción, pero también pueden haber empresas que se dediquen a dar consultorías, que sean servicios de conocimiento. O el mismo instituto también puede aplicar este tipo de normativas. ¿Cómo ingreso una matrícula? ¿Cómo estoy evaluando a los profesores? ¿Cómo yo les evalúo a ustedes? Entonces, todo es cómo abrir unas nuevas carreras, qué pertinencia hay para abrir una carrera, si en realidad el estudiante, darles ese seguimiento después de graduarse también es importante para ellos. Entonces, todo esto no solamente se aplica en una empresa productiva, se ve en macro como algo productivo, pero no, en realidad todos, los gobiernos del gobierno, yo trabajo para el gobierno, las instituciones de gobierno también estamos aplicando estas normas de excelencia. Entonces, sí es importante, ¿por qué? Porque hemos simplificado muchos trámites. Muchos trámites se han simplificado. Antes tenía que firmar el presidente de la República para que algo salga. Entonces, ahora ya no, ya se van planteando que esta parte de descentralizar los gobiernos. Entonces, también es parte de estos modelos de excelencia, de estas partes de sistemas de gestión en donde se deben cumplir procedimientos. Y eso, como yo les comentaba, siempre te están pidiendo como cliente satisfacción al cliente. ¿Por qué? Porque me sirve para esto, para mejorar. Entonces, demos opinión, si hay que criticar, critiquemos, obviamente con esta comunicación asertiva. Y eso es lo que nos dice todo el sistema de gestión de la 9001 y es todo lo que hemos visto. Entonces, por eso quise darles al final para que vean cómo se organiza simplemente, porque ya los conocimientos detallados ya los vimos durante las clases, hicimos trabajos para identificar y eso es lo que es la 9001. Obviamente depende de la 9000 que quiera aplicar en mi empresa y para qué. Entonces, si yo quiero entrar con una empresa que está liderando en la parte de ambiental, que ahora es está muy de moda. Yo tengo que tener una ISO 14001, que es la misma estructura, pero que mis objetivos son distintos. No es satisfacer a un personal, es cumplir con. Ahí deben un momento ya. Perdón. ¿Aló? Ya, gracias. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿No tienen alguna pregunta? Algo del trabajo autoinstruccional antes de irnos a un break para empezar con las exposiciones. ¿Tienen alguna pregunta del auto? Del- Hola, sí, ya está fuera. Ya, gracias.